Bueno, 9 y 11 de la mañana lo vimos en Lérida. La última palabra sobre las medidas restrictivas tomadas fuera del estado de alarma tienen que ratificar a los juzgados. Vamos a conocer mejor cuál es su labor en este sentido y cómo están trabajando ahora mismo con Benjamín Sánchez, que es magistrado número 1 de lo contencioso de Toledo. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Castilla-La Mancha Despierta. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, tenemos muchas dudas. ¿Deben ser siempre los juzgados los que tengan que confirmar o suspender las limitaciones de movimientos, ahora en casos como la pandemia? Bien, el tema de la restricción de movimiento debe de ser confirmado o autorizado por los juzgados en la medida en la cual afecta a derechos fundamentales. Entonces, la ley lo que señala, la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es que todas las restricciones de derechos fundamentales deben de cumplir una serie de requisitos y uno de ellos es la autorización judicial. Claro, pero como ha ocurrido en Cataluña, ¿la justicia puede rechazar la prohibición, como ocurrió, de que se reunieran un máximo de 10 personas? Exactamente. La autorización, la concesión de una ratificación judicial de una medida restrictiva de derecho está sujeta a una serie de ponderaciones, a una serie de requisitos que deben de cumplir cualquier medida que restrinja derechos fundamentales y en este caso pues no las cumpliría. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos exige que hagamos un juicio de proporcionalidad de la medida. Uno de los requisitos esenciales de la misma es que la misma parezca justificada, sea idónea y necesaria y según el auto de la compañera de Lérida, parece que aquella medida pues bueno, faltaba algún tipo de justificación, algún tipo de motivación y por ello no se ha metido. De todas maneras, el derecho de reunión, tal y como lo entendemos aquí en España, exige la concurrencia de 20 personas en la vía pública, para que, según la ley orgánica del derecho de reunión. Cuando se ratifican las medidas de carácter urgente, como salir solo a la calle por causa obligatoria, por trabajar, por ir a comprar los servicios básicos, ¿las fuerzas de seguridad pueden imponer sanciones si te pillan? Si me pillan. Lo primero es que hay que ser responsable, ¿no? Entonces la ciudadanía tiene que entender que esto no es una voluntad caprichosa del legislador ni de los poderes públicos. Estamos en una situación compleja, complicada. Ha habido muchos muertos, hay muchos contagios actualmente y entonces si queremos evitar volver a donde estábamos, que yo creo que es algo que queremos hacerlo todo, tenemos que cumplir con esas medidas que las autoridades sanitarias nos invitan a adoptar. Cuando ello no pasa, que es lo que nos está preguntando, pues bueno, hay una reacción. En efecto, la Ley General de Salud Pública del año 2011, de octubre de 2011, establece una serie de tipos sancionadores que bueno, pues van en función de la gravedad del daño que se le pueda causar a la salud pública, del riesgo en el que se pueda incurrir o la simple desobediencia, van desde las faltas leves hasta las faltas muy graves. Sí, puede ser, las fuerzas de seguridad pueden denunciar y ya veremos. Pero cuando haya obligación, no cuando haya recomendación, claro. Exactamente, cuando haya obligación. Cuando haya una recomendación, lo que es una invitación a la autorresponsabilidad, a la autoprotección y al sentido común, al fin y al cabo, que debería de ser la mejor o la más fuerte de las leyes que hubiera para unas personas. Cuando se trata de un edificio de vecinos, como ocurrió en Albacete hace unas semanas, que se produjo un confinamiento, ¿también es necesaria una autorización judicial? Exactamente, siempre. Como antes le he dicho, desde la ley, en concreto la ley de la jurisdicción contenciosa, que es a la que nos dedicamos, establece que las medidas restrictivas de la libertad o de cualquier otro derecho fundamental que adopten las medidas las autoridades sanitarias deben de ser autorizadas o ratificadas por un juez magistrado. En este caso de Albacete lo fueron por el juzgado de guardia, en la medida en la cual pues, se solicitaría una hora en la cual no estaría en servicio el juzgado de lo contencioso administrativo. ¿Tienen ahora una mayor carga de trabajo en los juzgados debido a estos casos de la pandemia? Hay que distinguir entre jurisdicciones. En general, en términos generales, va a aumentar. Aunque no haya aumentado ahora mismo en todas las jurisdicciones, va a aumentar. Están los casos más dramáticos, que serían los de los juzgados de lo social. Aquí en Toledo están especialmente saturados. ¿Y por qué están saturados los juzgados de lo social? Porque hay un déficit de medio desde hace ya, que se arrastra desde hace tiempo,
Y bueno, pues claro, si a una situación que ya de por sí es complicada en términos ordinarios, le sobrecargamos con circunstancias extraordinarias, pues se puede imaginar las circunstancias que hay. También la situación es muy complicada en los juzgados de lo mercantil, con el tema de los concursos de acreedores y las dificultades que necesariamente o que tristemente van a tener las empresas y que podemos prever. En nuestra jurisdicción, en la contencioso administrativa, pues bueno, dependerá de los procedimientos que se estén tramitando en materia de sanciones, las sanciones derivadas del estado de alarma, que bueno, según decían, según nos informaban ustedes los medios de comunicación, parece que hay más de 1 millón impuestas en toda España. Entonces es de prever que si esa denuncia, ese más de 1 millón de denuncias, finalmente se tramitan y se imponen, pues es de prever que muchas de ellas, un gran porcentaje, lleguen a los juzgados de lo contencioso y tengamos, por tanto, que una sobrecarga excepcional. También es de esperar, pues bueno, un incremento de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y los aspectos accesorios del litigio también por parte de los profesionales sanitarios que se hayan visto perjudicados en sus derechos profesionales. Entonces sí, en términos generales les va a aumentar la litigiosidad. ¿Y cómo es la actividad en los juzgados ahora en estos días de nueva normalidad, una vez acabado el confinamiento? Pues la actividad poco a poco va retomándose el pulso, poco a poco volvemos a la normalidad, se empieza a ver cierto movimiento ya otra vez por los juzgados y bueno, adaptando los medios que tenemos, de los que disponemos a las circunstancias, bueno, adoptando todas las medidas que no son posibles de seguridad, de distancia social, el uso de medios de seguridad como las mascarillas, en fin, se espacian los juicios donde antes se hacían 5, pues ahora lo mismo solo se pueden hacer 2. Y bueno, recurriendo también a las nuevas tecnologías, que es lo que quizás sí que va a ser la consecuencia de gestión y organizativa de los juzgados, quizás lo más importante que vaya a quedar va a ser eso. Bueno, volvemos, digamos, a la situación ahora mismo después de la pandemia. Ahora se ha puesto mucho el foco en el ocio nocturno. ¿Se pueden precintar o cerrar discotecas y locales si no cumplen las medidas de seguridad? Sanitarias, me estoy refiriendo. Sí. En las medidas sanitarias, la Ley General de Sanidad establece en su articulado una serie de disposiciones, una serie de presupuestos sobre los cuales las autoridades sanitarias pueden actuar. Uno de ellos es la suspensión de actividades de empresas o el cierre de instalaciones. Y en el caso de que se acreditara el riesgo para la salud pública que ello conlleva, las autoridades sanitarias podrían adoptarla. En este caso, por ejemplo, no estarían sujetas a autorización judicial en la medida en la cual no afectan a un derecho fundamental, pero sí que pueden adoptarse, de acuerdo a los principios generales de proporcionalidad, necesidad y idoneidad. Claro. Tiene que haber previamente una denuncia. Tiene que haber una denuncia, una inspección previa, tiene que haber una labor de acreditación y una labor de acreditación potente. Es decir, igual que en otras ocasiones se pueden cerrar por incumplimientos de las diferentes normativas, de horarios, de sonidos y demás, tiene que haber una acreditación de los elementos que lleven a ese cierre, es decir, un riesgo, en este caso, si estamos hablando de salud pública, un riesgo para la salud pública. Hay una cuestión que nos llamó bastante la atención durante el confinamiento y a causa del COVID-19 corresponde al juez decidir, cambiamos de asunto completamente, decidir en cada caso sobre la modificación del régimen de custodia, visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia. ¿Continúa siendo así ahora? Bueno, siempre ha sido así. Entonces, cuando se establece en materia de familia una sentencia, esa sentencia se tiene que cumplir en tanto en cuanto las circunstancias no varíen. Para que se pueda modificar ese régimen que el juez o magistrado establezca en sentencia, se tiene que seguir un procedimiento que está establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es en concreto en su artículo 775, y que va destinado a la acreditación de la variación de esas circunstancias y la adaptación del régimen de visita o bien de cualquiera otra de las circunstancias a la nueva realidad que haya. En este caso, hay en el Real Decreto Ley de medidas en materia de justicia también hay previsión de ello. Ya para terminar, preguntarle si ahora cree que es más necesario que nunca la digitalización de los servicios jurídicos. La digitalización es necesaria.
la justicia, como servicio público que es, no puede ser ni puede ir en contra del signo de los tiempos. Entonces, pero una cosa es la digitalización y otra cosa es la sustitución o la deshumanización de la justicia. Todo tiene sus límites, la digitalización tiene unas formas de aplicación y unas utilidades evidentes que han salido a relucir ahora a la pandemia, y de hecho aquí en Toledo hemos sido bastante pioneros en el uso de los medios digitales de cara a la celebración de los juicios digitales, pero nunca pueden sustituir el trato humano y sobre todo el sentido común, que al fin y al cabo que es básicamente lo que hay detrás de la labor judicial. Pues don Benjamín Sánchez, magistrado número 1 del Contencioso de Toledo, muchísimas gracias por despejarnos estas dudas aquí en Castilla-La Mancha Despierta. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego.